Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí faltaba algunos. Bueno, la clase anterior fue una introducción, fue algo bastante básico. Hoy vamos a empezar con algunos puntos importantes de la estadística, análisis algo más específico, quizá un poquito más interesante, pero a su vez también un poco más complejo. Así que la idea es larga la clase, esperemos que no tanto, pero si quieren, y bueno, la podemos dividir en dos. Dale, hacemos un break, un cafecito de no sé qué hora es, pero bueno. Y 20. Bien, lo que vamos a ver acá son los tipos de estudios, lo que son las características, los estudios más importantes y lo que van a ver, lo que se publica habitualmente en revistas y congresos. Vamos a hablar de conceptos de prevalencia, de incidencia y vamos a hablar sobre análisis de los datos cuantitativos. Bien, importante sobre los estudios, lo que tienen que saber son 4 aspectos importantes. Van a leer siempre todas estas palabras: estudios observacionales, experimentales, retrospectivos, prospectivos, longitudinal, tal. Estas son características de los estudios. Después hay estudios específicos que pueden tener estas características. O sea, ¿cuáles son estas? Entonces hablamos de intervención sobre el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Si es netamente observacional, no hay ningún tipo de medida o no se introduce ninguna intervención sobre el paciente. Y después tenemos los experimentales, ¿sí?, donde sí hay una intervención directa sobre una determinada población o dos grupos. Por ejemplo, cuando se da tratamiento con una droga a un grupo, a otro no, es una intervención directa sobre los pacientes. El ejemplo más conocido, los que más habrán visto, son los estudios aleatorizados, ¿sí? Eso en cuanto a las características y a la intervención sobre la población de estudio. Después tenemos cómo se recolectan los datos. Si los datos se recolectan en forma retrospectiva o prospectiva. Eso ahora lo vamos a ver más en detalle. El seguimiento en el tiempo, si es longitudinal o transversal. Longitudinal tiene un seguimiento, el transversal es un punto específico de la muestra. Y depende el análisis también, o cómo analizamos la información que tenemos, si son analíticos o solamente descriptivos. El análisis tiene un poco más de complejidad, el descriptivo tiene alguna característica, una semejanza con lo que es lo observacional, pero es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, observacionales, solamente vemos, describimos, como dice el investigador, solamente cuantifica factor de exposición y eventos de la población. Por ejemplo, la diabetes y enfermedad coronaria. Yo me siento en la plaza, interrogo cuántos pacientes son hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos tuvo infarto previo. Netamente describo. Y después tenemos los experimentales, donde ya hay una intervención directa sobre la población o los grupos que estamos estudiando, ¿sí? Bien, según la recolección de datos, como les dije, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Prospectivos, siempre esto hace referencia a lo que es la existencia del factor de exposición y el evento es cuando se determina el inicio de la investigación. O sea, yo, por ejemplo, si hago el diagnóstico de infarto, por ejemplo, yo estoy en unidad coronaria y veo un paciente que yo hago el diagnóstico de infarto y hago un pequeño seguimiento, eso quiere decir que la recolección es de forma prospectiva. O sea, hago el diagnóstico en el mismo momento que veo al paciente, ¿sí? Por ejemplo, diabetes y enfermedad coronaria, como le dije, o diabetes, el diagnóstico se establece en el momento de incluir al paciente. O yo incluyo, por ejemplo, no sé, si estoy en clínica, pacientes con neumonía, listo, le hago el diagnóstico cuando ingresa y eso es en forma prospectiva, los incluyo, ¿sí? Y lo que es lo retrospectivo, que también es bastante frecuente ver, que cuando los datos los saco directamente de interrogatorio sujeto, la historia clínica, otros registros que ya existen previamente, el trabajo ya publicado, voy directamente hacia atrás, historia clínica o interrogatorio. Vuelvo de nuevo al ejemplo. Estoy en unidad coronaria y yo hablo de, por ejemplo, de fibrilación auricular crónica. Yo le pregunto al paciente, ¿usted es fibrilado crónico? Sí y no. Y ahí eso ya correría como un análisis en forma retrospectiva, vemos, o directamente la historia clínica, ¿sí? Generalmente esto es para estudios más chicos, pero bueno, también se ve habitualmente. Después, según el seguimiento en el tiempo, pueden ser longitudinales o transversales. Los longitudinales se siguen en el tiempo para ver su evolución, lo que hace es cuantificar los eventos durante un tiempo o el tiempo de seguimiento, ¿sí? Volvemos a repetir, tenemos diabéticos
por ejemplo, entrar en un estudio de pacientes diabéticos y no diabéticos y los seguimos por un año a ver cuál desarrolla, por ejemplo, eventos cardiovasculares, infarto, ACV, mortalidad, ¿sí? Tienen un seguimiento. No es lo mismo, ojo, que esto puede prestar a confusión, lo que es cómo se recolectan los datos. Prospectivo es que lo incluyo en el momento que hago el diagnóstico, no el seguimiento. Y longitudinal habla del seguimiento a posterior, ¿sí? Esto es un concepto importante. Y después tenemos los transversales, que es el factor de exposición y los eventos de una población se determinan al mismo tiempo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, más que nada los estudios de corte transversal. Directamente yo agarro los pacientes que empezaron a unidad coronaria de configuración crónica y se ven los eventos, ¿sí? Es algo directamente, no tienen un seguimiento como los anteriores, ¿sí? Después también tenemos que ver lo que es el análisis, o la información que obtenemos, si son netamente descriptivos, que más que nada esto se hace en encuestas, que reportan los datos obtenidos de toda la población estudiada. Ejemplo, informa cuántos diabéticos y cuántos tenemos con enfermedad coronaria en una población específica. Solo describe y lo observado, ¿sí? No hay un análisis más específico y minucioso como vamos a ver en otros estudios, que estos sí son los analíticos, donde sí hay grados de asociación entre enfermedad, eventos, etc. ¿sí? Descriptivos, si bien son dos formas de analizarlo, pero descriptivo no hay un análisis estadístico complejo, solamente describe. Yo encontré en mi población tantos hipertensos, tantos hombres, tantas mujeres, tantos diabéticos, no hay grado de asociación. En cambio, los analíticos ya podemos, lo que es la asociación de enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedad coronaria. Yo sé que los diabéticos tienen más enfermedad coronaria, los no diabéticos tienen menos. Y hay otras variables que juegan en la parte estadística que son muy importantes para estos pacientes, en estos casos, perdón. O sea, descriptivo, descripción general y analítico, donde ya nos vamos a meter un poquito más en lo que va de la clase. Bien, entonces esas son características. Cómo recolectamos los datos, cómo es el seguimiento, si es longitudinal y cómo es el análisis. ¿Sí? Eso son las características. Entonces ahora hablamos específicamente de un estudio. Uno de los más comunes son los estudios transversales, ¿sí? Lo que determina es frecuencia de uno o varios factores de exposición o uno o varios eventos que se hace todo al mismo tiempo, ¿sí? En una población previamente definida en un punto particular del tiempo. Un concepto importante que los estudios transversales, como lo dice la palabra, son siempre observacionales, ¿sí? No hay ningún tipo de... no son, por ejemplo, lo que hay una implementación o un tratamiento específico sobre el paciente, y son de prevalencia, ¿sí? Vamos a introducirnos en algunos conceptos, por ejemplo, prevalencia. La prevalencia es la frecuencia de un factor de exposición o evento que ya está presente en la población independientemente del tiempo que los sujetos presenten el factor de exposición. Esto se denomina prevalencia. En otras palabras, son los casos existentes en un punto específico de tiempo en el total de la población, ¿sí? Yo me pongo, hablamos de nuevo, hablamos acá de Roca, entonces hacemos una encuesta, ¿cuántos pacientes son hipertensos? Voy a tener un 40% de la población con hipertensión, ¿sí? O 40% o 50% de obesidad, o diabetes, ¿sí? Son más que nada estudios que se hacen en encuestas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, pero esto es importante, son observacionales y lo que hacen es reportar la prevalencia. Estos pueden ser retrospectivos o prospectivos, ¿sí? Y pueden ser, siempre recuerden que es cómo se analizan los datos, cómo se recaban los datos, y descriptivos o analíticos. Pueden haber algún grado de análisis de asociación, pero tienen algunas falencias que las vamos incluyendo, ¿sí? Pueden tener estas características, pero no es el fuerte del estudio, ¿sí? Por ejemplo, la prevalencia, vamos a informar la prevalencia de fibrilación auricular crónica de ingreso a la unidad coronaria en una población de hombres o mujeres mayores a 50 años durante el primer trimestre del año, ¿sí? Como ven, es algo específico. Y la utilidad de esto es el planeamiento de las estrategias en la salud pública. Esto es importante. Por ejemplo, las encuestas, como dijimos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios? Son fáciles de realizar, económicamente no necesitamos tantos recursos y son relativamente rápidos, ¿sí?
generalmente son el pie inicial o el paso previo a lo que son estudios de etiología o estudios más complejos. Siempre recuerden que hablamos de prevalencia y proveer información sobre el factor de exposición y eventos, ¿sí?, en una población determinada. Las desventajas es que tienen un valor limitado para lo que es la asociación entre el factor de exposición y el evento. Está lo que se dice la causalidad reversa, no solo útil para ver factores de riesgo o eventos poco frecuentes, y es difícil establecer una secuencia temporal entre el factor de exposición y el evento. Si yo reporto, por ejemplo, obesidad y diabetes, o sea, es un estudio o es una recabación de datos en forma retrospectiva y yo no sé qué fue primero, si el paciente tuvo obesidad o tuvo diabetes. Entonces es importante lo de la causalidad reversa, no me permite ver si el factor de exposición generó el evento o si el evento es secundario al factor de exposición, ¿sí? No me ayuda la causalidad reversa, como si lo vamos a ver en el estudio siguiente. Bien, otro tipo de estudio, entonces hablamos de transversal, hablamos de estudios de corte. El punto de inicio de la exposición del factor de riesgo y se efectúa, el punto de inicio de la exposición a un factor de riesgo y luego se efectúa el seguimiento en el tiempo, ¿bien? Y se recolecta información acerca de la aparición de los eventos en interés, ¿sí? El concepto importante de estos tipos de estudios que son observacionales, ¿bien? Recuerden que no hay ninguno que hacen análisis, pero no son análisis muy complejos, y son longitudinales, ya tienen un seguimiento. Si hablamos de seguimiento, hablamos de población de riesgo, entonces estamos hablando de incidencia. Bien, el anterior hablaba de prevalencia, vemos para atrás y vemos hacia adelante. Son observacionales y longitudinales, se siguen en el tiempo. Entonces selecciona la población expuesta a un factor de exposición de interés que esté presente o no en un momento determinado de estudio, o sea, lo que se llama una población en riesgo, y se lo sigue para determinar la incidencia de uno o varios eventos. También agregamos el concepto de incidencia, son los nuevos, el número de nuevos casos en un periodo de tiempo sobre las personas que están en la población de riesgo de sufrir el evento, ¿sí? Son los nuevos casos que vamos detectando sobre una población expuesta a población de riesgo, ¿sí? Habla de incidencia. Incidencia hablamos para adelante, incidencia, o sea, vemos retrospectivamente, ¿sí? La incidencia son los nuevos casos. Yo tengo o ingresar a unidad coronaria, pacientes con infarto y veo, por ejemplo, la mortalidad o el seguimiento o eventos cardiovasculares mayores. Eso es la incidencia de los pacientes que tienen infarto en un periodo determinado. Entonces puede ser retrospectivos y prospectivos, también puede ser descriptivos o analíticos. Como les dije, principalmente tienen la característica de ser observacionales, pero también son descriptivos y pueden ser analíticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo dividimos la población? Por ejemplo, tenemos un factor de exposición, como les dije en el ejemplo anterior, puede ser obesidad sí y no, y los pacientes con diabetes sí o no, que sería el evento. En este caso sería la obesidad, el factor de exposición sí, digo, y el evento sería el desarrollo de diabetes en el seguimiento. Entonces, como hablan de incidencia, ¿cómo sacamos la incidencia? Son el total de los pacientes con diabetes sobre el total de la población, ¿sí? Esa sería la incidencia de diabetes, ¿sí? Sería 25 sobre el total de la población. Son los nuevos casos que tenemos en la población, sería 83%. Y los pacientes que no son obesos son mucho menos, son 25 los que son no obesos que desarrollan diabetes, o sea, una incidencia de 36%, ¿sí? Esto es importante. Entonces lo que hace es dividir en forma analítica los expuestos a un factor de exposición, ya sea bueno o malo, como dijimos, que perjudique o que dé algún beneficio, y después tenemos el seguimiento de los eventos que se van dando durante el desarrollo del estudio. La utilidad de estos estudios de corte es cuando se desea investigar una exposición, un factor de riesgo raro o de poca prevalencia, cuando hay interés de evaluar más de un evento, como son longitudinales y seguimiento, puede ser varios eventos, no solamente uno, por ejemplo, infarto, diabetes, seguimiento, eventos graves como complicaciones, muertes, etc. Puede ser evaluar más de un evento en el seguimiento, y cuando se desea establecer la temporalidad entre el factor de exposición y el factor de exposición y el evento, ¿sí? Lo que es la asociación de causalidad entre lo expuesto y el evento, ¿sí?
Entonces, al revés del otro, no hay causalidad acá. Perdón, el otro no tiene causalidad y lo podemos establecer porque tiene un seguimiento para adelante. Entonces sabemos qué es primero, si el evento, el factor de exposición, etc. Y algo muy importante que tiene estos estudios que hay que tener cuidado, introducimos el término de sesgo, que lo van a ver mucho en los estudios, que el sesgo es un error, sería cuando cometemos un error de lo que es el diseño, la recolección de datos, la metodología o también el análisis de los estudios. O sea, error es un sesgo. En este caso sería para incluir a los pacientes un sesgo podría estar en la definición. Es muy importante predefinir cuando hacemos un estudio la definición de lo que vamos a llamar evento, factor de exposición. Por eso la definición del factor de exposición y la correcta clasificación de los sujetos expuestos y no expuestos tienen que estar en forma ordenada y uniforme a una definición de evento previamente establecido, ¿sí? Si no, estaríamos cometiendo un error o un sesgo de los pacientes que incluimos, ¿sí? Y puede llegar a conclusiones erróneas, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Elimina los sesgos de información que pueden tener los estudios anteriores, transversales o de prevalencia, o intenta al menos eliminar estos sesgos, ya que el factor de exposición y eventos son definidos previamente y se van evaluando durante el estudio, ¿sí? También provee información sobre la temporalidad del factor de exposición y evento, lo que refuerza la relación causal entre los dos y permite evaluar más de un evento, esto lo dijimos, y pueden estudiarse factores de exposición infrecuentes, ¿sí? No así, por ejemplo, los estudios de prevalencia, donde los casos infrecuentes no tienen casi importancia, y entonces es más difícil un estudio observacional o transversal que tenga patologías con baja incidencia, ¿sí? Bien, las desventajas requieren mucho tiempo hasta obtener los resultados, porque acordémonos que son longitudinales y llevan un seguimiento. Los retrospectivos, los datos pueden ser no correctos. Generalmente estos tipos de estudios, ustedes me decían, pero ¿cómo si son longitudinales, tienen un seguimiento, cómo los voy a recabar los datos en forma retrospectiva? Hay veces que los estudios se publican, terminan, después se hace un análisis, o lo habrán escuchado, análisis post-hoc, que lo que hacen es directamente ir a los estudios, van para atrás, y los datos son recolectados en forma retrospectiva, ¿sí? Después, el factor de exposición puede cambiar con el tiempo en el seguimiento, eso por el seguimiento lineal que tiene, y muchas veces se pierde el sujeto durante el seguimiento y tienen a veces seguimientos muy largos, que es el criterio diagnóstico de evento, y esto puede cambiar, ¿sí? Entonces tienen un seguimiento a largo plazo y evalúan incidencias, ¿sí? Son para casos raros y podemos hablar de asociación ahí entre los factores de exposición y evento, cosa que los anteriores de prevalencia no tenían. Bien, estudios de casos y control, otro tipo de estudio, ¿sí? Es un estudio que se inicia con la selección de sujetos enfermos, o que lo que llamamos los casos, y que luego se comparan con sujetos sanos o individuos sanos, que serían los controles, ¿sí? Y para estos, en relación a un porcentaje de expuestos sobre el factor de exposición, y es lo que se va observando en cada grupo, ¿sí? Un concepto importante en este tipo de estudios que son observacionales y analíticos. ¿Y de qué forma los analizan? No determinan ni incidencia ni prevalencia, sino que son más bien analíticos, tienen algún grado de poder de asociación, por eso utiliza que es la razón de chances o radio, que lo vamos a ir viendo en la clase siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? El objetivo es aparear las muestras. Entonces tenemos los factores de exposición, por ejemplo, pacientes que toman anticonceptivos o no toman anticonceptivos, y en este caso serían pacientes con cáncer de mama o el grupo control sin cáncer de mama. Entonces ahí se hace la tabla de contingencia y se van evaluando los diferentes casos y controles. Bien, esta clase de estudio tiene una utilidad importante, que es investigar causas de nuevas enfermedades, ¿sí? Porque tenemos una enfermedad o algo desconocido, pero comparamos con otra población semejante, que ahora vamos a ver importante el sesgo de la inclusión de los pacientes con los casos, que es más difícil. Bien, establecen una eficacia, por ejemplo, el objetivo es útil para establecer eficacia de las vacunas, porque hacen seguimiento con los dos grupos, investigan enfermedades raras, como le dije, y pueden evaluar múltiples factores de riesgo. Entonces,
Lo importante y lo más destacado de estos estudios, lo que a veces genera controversias, es los controles deben ser representativos de la población que produjo los casos, ¿sí? Dicho en otras palabras, deben ser iguales. ¿Y cómo hacemos para que iguales? Por ejemplo, hay un ejemplo que es los pacientes que tienen, por ejemplo, que se internan al hospital de Garrahan con enfermedad neurológica o leucemia, ¿sí? Se derivan de todo el país. Si yo controlo eso, no puedo controlar con la población de la zona porque vienen derivados de otro país, faltan diferencias socioeconómicas, estudios y la población, o sea, hay varias cosas que no son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos? Anota acá. Lo que hacemos es, lo que se hace para seleccionar un caso, generalmente se hace que puede ser un compañero de trabajo, por ejemplo, si es un adulto o un niño, un compañero que sea más o menos con las mismas características socioeconómicas, de dónde vive, y más o menos 5 años, ¿sí? Para hacer los controles. Esto es importante porque eso es importante. Si yo comparo una enfermedad muy rara y la comparo con alguien que nunca la va a padecer o es totalmente diferente el caso, estamos cometiendo un error importante. Entonces, en este tipo de trabajo, los controles es el problema, que tiene que ser representativo y lo más similar a lo que son los casos, si no estaríamos incurriendo en error. O sea, no, si vemos o buscamos eventos en la población o en los controles, nunca la va a tener porque son totalmente diferentes. No estamos comparando grupos diferentes, ¿sí? Y los resultados nos pueden llevar a cualquier cosa. Bien, las ventajas son estudios que se realizan rápidamente, ¿sí? Resultan útiles para enfermedades raras y de largo periodo de latencia y permiten estudiar más de un factor de exposición, como dijimos. Las desventajas: el control de los sesgos suele ser difícil, lo que le digo, más que nada lo que es la inclusión de los controles. No pueden a veces determinar lo que es la secuencia de eventos entre la exposición y el evento, lo que hablamos de la causalidad reversa. A veces no es tan fácil el seguimiento y establecerlo. Si un factor de exposición genera eventos, por lo que decimos, son dos poblaciones diferentes y no están bien incluidos los pacientes, podemos cometer errores cuando confluimos con las conclusiones. No son útiles para factores de exposición infrecuentes, más que nada por lo que llamamos de la población control, y no permiten determinar la prevalencia ni la incidencia, ¿sí? Habla de el análisis a través de lo que es la razón de chances o el otro daño, ¿sí? Bien, otro de los estudios y los que más van a ver en las publicaciones, en los congresos, son los estudios experimentales. A diferencia de los demás, que eran todos observacionales, estos son experimentales y hay un grado de intervención sobre una población específica. Ya sea lo más común de hablar, lo más común de ejemplo, cuando le doy una droga a un paciente, por ejemplo, para controlar presión, y al otro no le doy, o le doy un placebo, ¿sí? Son los estudios que tienen mayor poder, mayor impacto, son los que mueven las guías, ¿sí? Pero también tienen su complejidad. Entonces el investigador lo que hace es asignar un factor de exposición de interés a un grupo y al otro que sirva para comparar estos dos grupos, ¿sí? Estos son estudios de cohorte donde la situación del expuesto y no expuesto es determinado por el investigador. El investigador siempre tiene una incidencia, una inferencia sobre la población en estudio a través de un tratamiento, una estrategia terapéutica, etc., ¿sí? Y un concepto importante es que estos estudios son aleatorizados, ¿sí? Ojo, porque a veces la palabra randomizado, que es una palabra que no es del castellano, siempre la nombramos, pero lo más correcto sería hablar de aleatorización. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa que cada sujeto tiene la probabilidad de ser asignado a un grupo de tratamiento o al otro, ¿sí? Eso es aleatorizar. Hay varias formas de aleatorizarlo, en forma simple, en bloques o estratificados. Realmente hay páginas de internet donde lo pueden estratificar en forma más sencilla, pero la simple es 1 a 1. Por ejemplo, si tenemos 1000 pacientes, los pares van para un grupo, los impares para otro grupo. En bloque puede ser de grupo de 5, de 10 o también estratificado, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que ni los investigadores ni los sujetos pueden predecir cuál será la asignación, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo agarro pacientes con enfermedad de 3 vasos y los voy a someter a 2 tipos de tratamiento, una cirugía y otra traqueoplastia, es obvio que el paciente quirúrgico ya sabemos que está operado y es diferente al paciente gastroenterológico. Entonces hay que tratar de que ni el investigador ni los sujetos, al menos en la aleatorización o en lo ideal, sepan qué tipo de conducta siguen, porque ahí hay
va a haber sesgo o errores para lo que es la cuantificación de los datos o los eventos, ¿sí? No es lo mismo, yo sé que va a cirugía y tengo un interés en que le vaya mejor, bueno, no voy a reportar ciertos eventos porque ya sé que tiene. En cambio, en pacientes que están tratados con otra droga, yo no sé qué droga le da, no lo sabe ni el paciente, no lo sabe ni el investigador, entonces los eventos se reportan con una forma más ordenada y tienen mayor valor. Bien, algo importante, un concepto que de los estudios aleatorizados, es que la pregunta principal del estudio, lo que se llama el objetivo primario del estudio, y el resto serían los secundarios, ¿sí? Y los eventos que son evaluados responden al objetivo primario y se denomina lo que es el punto final primario. Esto puede ser combinado por múltiples eventos, un solo evento, eso lo va a ir definiendo y va a ir variando en cada estudio, ¿sí? Algo importante también son los criterios de inclusión de la población y los de exclusión de la población en el estudio. ¿Sí? Estos estudios se definen previamente, ¿sí? Esto es importante para evitar lo que se llama el sesgo de información. ¿Sí? Los eventos deben definirse antes de iniciar el estudio. Yo no puedo, por ejemplo, si yo voy a definir ACV en un seguimiento o como evento, lo tengo que preestablecer por una definición que se va a adaptar a todos los pacientes. No es que el que está siguiendo ese grupo paciente lo define como quiere. Entonces se tienen que preestablecer lo que son los criterios de inclusión, de exclusión y las definiciones de los eventos. Esto es muy importante, porque si yo me manejo, por ejemplo, veo pacientes de cirugía, veo sangrado según una clasificación o según otra, depende de quién lo interprete. Entonces eso tiene que estar bien preestablecido antes de iniciar el estudio, ¿sí? ¿Cómo analiza los datos? La medida de efecto que se utiliza en este tipo de estudios es el riesgo relativo, razón de tasas, o relación de tasas, o razón de tasas. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Y si tienen un seguimiento muy largo, ese estudio muy extenso, se habla del hazard ratio, ¿sí? Pero esto para que lo veamos más adelante. Los primeros hablaban de prevalencia, incidencia, de odds ratio, esto tiene ya un peso en la evidencia, entonces tienen que usarlo a través de medidas de efecto, que lo que se hace lo más frecuente y lo necesario es el riesgo relativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios? Tienen una fuerte evidencia en el peso porque generalmente son estudios de grandes poblaciones a nivel nacional o múltiples países donde el impacto y la evidencia es muy importante, ¿sí? Por eso, como les decía, es posible determinar el impacto de la intervención de múltiples eventos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y cuáles son las desventajas de este tipo de estudios? La verdad que son, primero, los recursos necesarios son muy elevados, mucha organización, mucho despliegue, y también es muy elevado el costo. Imagínense, si yo quiero hablar de una nueva droga, un nuevo anticoagulante sobre infarto o arritmias, tengo que hacer un estudio en muchos países, es un gasto económico importante, ¿sí? Y es la principal ventaja. Se hace mucho, hay muchos intereses detrás de todo el estudio, porque está la empresa farmacéutica, diferentes intereses, pero la verdad que la parte de los recursos necesarios para llevar a cabo uno de estos estudios es importante, ¿sí? Y después está el tema de los problemas éticos, ¿sí? Porque hay veces que yo estoy probando drogas nuevas, si bien se prueban en diferentes fases, en la última fase, en la quinta fase no se pone, está bien, yo tengo un paciente que se interna, yo le tengo que mirar, tiene que firmar el consentimiento de información, consentimiento informado, perdón, para poder participar. Entonces yo estoy exponiendo al paciente, por ejemplo, a una droga nueva o que no sabemos bien los efectos. Entonces ahí se empiezan a plantear problemas éticos, o generalmente los estudios ya nuevos no pueden, por ejemplo, hoy en día no podemos aleatorizar a dos grupos a recibir un tratamiento de reperfusión, por ejemplo, o tratamiento con aspirina, sí, ¿no? Porque ya es algo que no es ético. Entonces lo que hacen es sumarse a los tratamientos ya preestablecidos. Por eso siempre a veces tienen dilemas éticos, pero que la realidad eso se resuelve antes de presentarse. Esto es importante para el desarrollo del estudio. Bien, para terminar, entonces lo que hacemos en esta parte de los estudios, lo primero que nos tenemos que plantear es, a través del estudio, lo que charlamos en la clase pasada, es la hipótesis que yo voy a manejar. Ahora vamos a hablar ahora de las diferentes hipótesis. Vamos a plantear el diseño del estudio, bien, tratando de evitar los sesgos o los errores que estuvimos viendo.
y entonces recolectar los datos y luego obtener las conclusiones, ¿sí? Esto es importante, que siempre tienen que tener esta metodología y este orden para que no haya ningún problema. Bien, seguimos, no falta mucho, pero estamos por la mitad. Si quieren, hacemos un corte y un café. Como ustedes quieran. Ahora viene la parte de lo que es el análisis de datos cuantitativos, un poquito más pesado, pero si quieren seguimos, como ustedes prefieren. Bueno, cortamos 5 minutos. Sí, sí. Mitad.